Mi nombre es Jimmy López, el cual voy a hablar sobre mi tema de proyecto, que es manejo de las aplicaciones de un computador centrado en personas con tetraplegia. Bueno, como introducción podemos decir que la tetraplegia es una condición la cual experimentan estos individuos en el deterioro o pérdida de su capacidad motora y asimismo de su capacidad sensorial en los segmentos eh, cervicales de la médula espinal. La tetraplegia también lo que hace es reducir la capacidad de las personas de disfrutar de su salud y realizar actividades en sí por sí solas, ya que lo que pasa es que presentan una inmovilidad totalmente completa, ya que solo pueden hacer uso del movimiento de su cabeza y asimismo poder usar su voz. Las personas que padecen tetraplegia para hacer uso de la computadora en sí requieren interfaces de computadora que sean interactivas basadas en las pocas funcionalidades que les queda. Como dije anteriormente, puede ser el movimiento de su cabeza y asimismo de su voz, ¿no? Todas estas limitaciones plantean un desafío en sí significativo para estas personas en términos de accesibilidad computacional y asimismo para participar en lo que es un entorno digital, ¿no? Bueno, por ello se propone lo que es un sistema creativo basado en inteligencia artificial para que las personas con tetraplegia puedan hacer uso de la computadora de manera accesible, utilizando las pocas funcionalidades que tienen, ¿no? Bueno, asimismo el objetivo es brindarles una mayor autonomía, mejorando lo que es su calidad de vida. Por ello, en este sistema se ha implementado lo que son módulos de reconocimiento facial, asimismo el movimiento de la cabeza y reconocimiento de la voz, ¿no? En el reconocimiento facial hacemos uso de detección de rostro para obtener lo que es la coordenada de la nariz y asimismo permanente con el movimiento de la cabeza, poder hacer uso del movimiento de lo que es el cursor del mouse. Mediante el movimiento hace uso del cursor del mouse, ¿no? Asimismo, en el reconocimiento facial, lo que se hace es eh, agregar ciertas funcionalidades ya específicas o acciones las cuales la persona mediante la voz le va a decir al computador para que las realice, ¿no? Pero estas funcionalidades o ya acciones están específicamente ya dadas. En este caso puede ser abrir pantalla, cerrar pantalla, abrir Google, abrir Facebook, puede ser abrir Word y todas estas funcionalidades ya específicas con anterioridad, ¿no? Bueno, para ello hablemos de lo que es en sí el objetivo del sistema, ¿no? Que el objetivo del sistema es, mediante las adaptaciones necesarias, permitir el manejo de aplicaciones de un computador a estas personas que padecen tetraplegia ya de una forma sobre todo autónoma, ¿no? En el primer objetivo específico, bueno, lo que vamos a hacer es determinar las necesidades y asimismo desafíos específicos de las personas con tetraplegia en cuanto al acceso y el uso de las aplicaciones del computador mediante entrevistas y análisis de caso para entender sus limitaciones y requerimientos tecnológicos. En este sistema también, o sea, se aplicó lo que es la metodología de prototipado, que cumple con 6 fases, el cual primero es la obtención y análisis de requerimientos. Como segunda fase tenemos el diseño rápido del prototipo, una construcción ya del prototipo que se va a evaluar y asimismo una evaluación de usuarios
Y en la quinta fase, pues es el prototipo ya de refinado, por lo que en este caso, si se necesita mejorar en este caso de nuestro sistema, mejorar el modelo de movimiento de la cabeza o el reconocimiento facial, pues se puede volver a la fase anterior, que es la evaluación de usuarios. Y asimismo, si se necesita una retroalimentación de mejoras del prototipo, se puede interactuar durante estas fases hasta que quede un prototipo definitivo, ¿no? Y por último, la última fase es la implementación y mantenimiento. Como fuentes de recopilación de información de las fuentes primarias, se realizó en sí lo que es una descripción del caso de estudio y una entrevista. Eh, en el caso de estudio, pues se realizó un estudio de caso en el que se trabajó con una persona de sexo masculino de 55 años que padece tetraplegia desde hace 22 años. Bueno, en sí, esta persona actualmente se encuentra postrada en una cama, el cual tiene el uso limitado de la computadora. Asimismo, se realizó lo que es la entrevista con este mismo caso de estudio, ya que el propósito de esta entrevista fue obtener los requisitos sumamente necesarios para el desarrollo del sistema y asimismo el diseño, ¿no? Los cuales deben ser considerados importantes para dicho caso. En las fuentes ya secundarias, lo que se hizo fue una revisión bibliográfica. Esta revisión bibliográfica se llevó a cabo mediante una búsqueda en diferentes bases de datos para obtener lo que es la información necesaria y sobre todo específica en relación a los sistemas de accesibilidad computacional para las personas que padecen tetraplegia. Bueno, en esta parte de la revisión bibliográfica, pues se analizaron sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial, como es la detección de expresiones faciales y asimismo el seguimiento del movimiento de la cabeza y por último también como reconocimiento de la voz, ¿no? Para poder interactuar y dar acciones al computador. Todo esto con el fin de hacer una mejor propuesta para el sistema y que su uso sea eficiente y sobre todo aceptado por el usuario. Bueno, como resultados del primer objetivo, después de haber hecho eh, la entrevista y después de haber hecho la revisión bibliográfica, se obtuvo los siguientes requisitos funcionales, ¿no? El cual el sistema debe permitir agregar y modificar los comandos de voz para las acciones predeterminadas, ¿no? Como dije anterior, puede ser para abrir, cerrar pantalla o algunas de las acciones que el usuario necesite. Asimismo, el sistema debe ser capaz de reconocer mediante el reconocimiento facial la coordenada de la nariz, ¿no? Y el sistema también debe permitir al usuario mover el cursor del mouse mediante el movimiento de la cabeza, aplicando en conjunto las coordenadas de la nariz. Asimismo, el sistema debe ser capaz de reconocer y procesar los comandos de voz. Asimismo, el sistema debe permitir al usuario abrir, cerrar, cambiar entre aplicaciones utilizando los comandos de voz, que ya lo dije previamente, ¿no? Asimismo, el sistema debe permitir redactar documentos y mensajes de texto utilizando la voz como entrada. Y por último, el sistema debe facilitar la relación de acciones que requiera pulsar lo que son múltiples teclas a la vez o simultáneamente. Gracias por su atención. Es